Esto es La Mañana en la sintonía de la cadena COPE de León. Pasan 47 minutos de las 12 y ahora mismo les vamos a hablar de un problema que afecta a muchas viviendas de León y provincia. Es la humedad en suelos y paredes, y lo mejor es que parece que hay una solución. Hay solución para que desaparezca la humedad. Al menos es lo que dice Miguel Ángel Leite, que es el director comercial de la zona noroeste de la compañía Murprotec. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Es un poco difícil el nombre de la compañía, ¿eh? La verdad es que sí, al principio se hace difícil de pronunciar, pero bueno, es como todo. La costumbre al final hace que sea cada vez más fácil. Bueno, seguro que los que nos están escuchando dirán: qué bien, ¿será verdad? ¿Se puede quitar la humedad? Vamos a ver, vamos a empezar para que nos cuente Miguel Ángel Leite. En primer lugar, ¿qué es esta compañía? ¿Qué es Murprotec? Bueno, pues mira, Murprotec, precisamente quizá la dificultad en cuanto a las siglas o a la hora de pronunciarlo es porque estamos hablando de una empresa multinacional de origen franco-belga que nace en el año 1954, con lo cual estamos hablando ya de 60 años. Nueva, claro. Eso es, 60 años cumplimos el año pasado, en 2014, y bueno, pues tenemos presencia ya en 6 países de toda Europa, y un séptimo que empezamos este año que es Portugal también. Con lo cual, pues bueno, te puedes dar la idea de que somos una empresa especializada directamente en resolver con eficacia y con laboratorios propios de investigación, etcétera, etcétera, desde el año 1954, problemas de humedad estructural en las viviendas. Uh-huh. O sea que no es nada nuevo, no es milagros, no estamos hablando de milagros, sino una empresa de muchos años, seria, y bueno, pues que consigue esas soluciones. ¿Por qué aparece, Miguel Ángel, la humedad en los edificios? Pues mira, realmente todos los suelos, independientemente de la pluviometría o de las lluvias de las zonas y demás, el suelo de por sí, todos los suelos tienden a recoger humedad en su interior. Esa humedad, si en algunos momentos falla el aislamiento de las viviendas, o se ha deteriorado con el paso del tiempo, o directamente en su construcción no se tuvo en cuenta y no se hizo, pues provoca que esa humedad asciende por efecto de capilaridad directamente por esas paredes, y tiende a buscar las zonas de evaporación, que es las caras internas donde están las calefacciones de las viviendas. En ese recorrido que hace esa humedad es donde se produce un arrastre de unas sales que, cuando se dilatan y se contraen al absorber y evaporar el agua, hacen de efecto cuña, para entendernos, y van produciendo esos primero agrietamientos de las pinturas, después desprendimientos de los revestimientos, del yeso, etcétera, y en algunos casos pues que van a ocasionar problemas graves, sobre todo cuando estamos hablando de muros de carga, en los que, bueno, pues ese fenómeno de disgregación cerámica, que como técnicamente se denomina, pues acaba afectando a la capacidad de carga de esos muros, que lógicamente, pues bueno, puede de alguna manera poner en serio peligro la estabilidad del edificio, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando aparece la humedad en la casa, en la vivienda, ¿es difícil de eliminar? No, realmente lo importante sobre todo es hacer un diagnóstico, que esa es clave, un diagnóstico eficaz y certero del origen de esa humedad, porque hay ocasiones en las que sí que es cierto que vemos una humedad que viene del subsuelo, que era esta que os comentaba. En otra ocasión aparece pues en locales soterrados, en sótanos o en garajes, donde tenemos tierra al otro lado de esas paredes, se está generando una presión externa, y la forma en la que esa humedad se infiltra a través de esas paredes genera otro problema añadido, y hay que tratarlo de una manera diferente. Y también tenemos un tercer caso, que es el fenómeno de condensación, que es una humedad que curiosamente no viene desde el exterior, sino que se genera en el interior de la vivienda. Los contrastes de temperatura, ese efecto de empañado que notamos en los cristales cuando vemos que lloran, sobre todo en invierno con calefacciones y demás, pues eso mismo sucede en las paredes porosas, con el yeso y demás. ¿Qué sucede? Que a simple vista no se aprecia, pero esa humedad va saturando los poros de ese yeso y de esos materiales, y llegan a proliferar, en este caso, pues una especie de hongo que tiene un nombre científico, que se llama Aspergillus, que va generando esas manchas oscuras que se van extendiendo, y al ser un hongo se reproduce por esporas. Esas esporas en suspensión en el aire son las que provocan ese olor característico a humedad, a lugares cerrados, que es muy desagradable, pero lo peor de todo ya no es esa sensación de olor desagradable, sino que acaba afectando sobre todo a las vías respiratorias de personas que ya tengan pues ciertas patologías de asma, de rinitis. Mucho cuidado
cuidado con niños, por ejemplo, a nivel de asma o personas mayores, porque las patologías pues pueden agravarse bastante si están expuestos a ambientes con este tipo de hongos proliferando en el ambiente, y lógicamente pues bueno, inhalando ese tipo de hongos pues acaban siendo perjudiciales. O sea que eso, que puede ser perjudicial para la salud incluso. Por supuesto. Bueno, entonces hay varias causas para que aparezca la humedad, se hace el diagnóstico, como nos dice Miguel Ángel Leite, y después ¿qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que en este caso el diagnóstico es dejar claro también que es importante cuando una familia, una persona que vea un problema, o una comunidad de vecinos que vean un problema que sospechen que puede estar afectado por humedad de estos casos que comentamos, les invitamos a que se pongan en contacto de forma totalmente gratuita con Murprotec, que lo pueden hacer, aprovecho ya, a través de 2 vías, o a través del número de teléfono gratuito, que es el 910 35 38, o directamente a través de nuestra página web, que es murprotec.es. Ahí solicitan un diagnóstico, un técnico se desplazará, insisto, sin ningún coste, para evaluar el problema, hacer un diagnóstico certero, certificar cuál es el origen del problema, y si es un problema que podemos garantizar la solución, automáticamente le pasamos el presupuesto, en este caso, al cliente, pues si decide abordarlo, nos ponemos en marcha cuanto antes, porque lo que sí que damos es garantía de eficacia de hasta 30 años en nuestros tratamientos. ¿Hasta 30 años? Bueno, eso sí que es garantía. Claro, por eso, si te das cuenta, tenemos que estar muy seguros de que efectivamente el diagnóstico es correcto y que el tratamiento pues va a resultar con la eficacia que nosotros perseguimos, y entendemos que lógicamente el cliente afectado pues también persigue solucionar de una vez por todas sus problemas de humedad. ¿Hay algunas zonas concretas donde se produce más humedad en las viviendas, o bueno, es un problema general? Pues mira, curiosamente cambian las patologías. Hay zonas, por ejemplo, curiosamente dentro de la zona que gestionamos, la región noroeste, atendemos desde aquí Galicia, Asturias, León y Palencia. Y si te das cuenta, pues bueno, no tiene nada que ver. Hay zonas costeras, por ejemplo, donde parece que llueve mucho más, pero sí que es cierto que los terrenos donde históricamente llueve mucho más también están más preparados a nivel freático para filtrar esas humedades en los terrenos, y no siempre se produce más humedad en Galicia que, por ejemplo, en León, donde los terrenos suelen ser más arcillosos. Se produce un estancamiento de esas aguas a nivel freático, y bueno, el efecto de capilaridad, por ejemplo, que se produce en paredes de plantas bajas, es mucho más acentuado también en esas zonas. Incluso la humedad por condensación, los contrastes térmicos se producen mucho más acentuados en zonas del interior, como por ejemplo el León, los siguientes para los que estamos hablando, que quizás en la zona de costa, donde las temperaturas no llegan a ser tan bajas, por ejemplo, a nivel de invierno, y hay menos contrastes entre la temperatura del interior de la vivienda con calefacción y el exterior con esos fríos extremos. Y otro problema más, y es que en las zonas concretamente de León o Palencia, por ejemplo, se acentúa un problema mayor, y es que esa humedad que está contenida en el interior de esos muros, por el efecto precisamente de las heladas tan acentuadas, se dilata al transformarse en hielo, y hacen de efecto cuña, con lo cual el deterioro de esas paredes, si cabe, es mucho más acentuado que quizás incluso en las zonas de costa, donde efectivamente llueve más, la climatología parece más adversa, pero se ve menos afectado por ese avance destructivo de esa humedad en las estructuras de las viviendas, ¿no? Sí, yo creo que mucha gente piensa, o pensábamos, que la humedad era propia de edificios igual más antiguos, más viejos, pero veo que no, que... Es más, fíjate, curiosamente, una de las humedades que más tratamos también, que se da en muchos casos, sobre todo la humedad por condensación, curiosamente se da en viviendas muy modernas, en las que nos hemos preocupado por aislar térmicamente esas viviendas con ventanales fantásticos. Entonces, aislamos muy bien a nivel térmico por el ahorro energético, a nivel de calefacción, pero nos olvidamos del otro problema, y es que las viviendas deben de transpirar para evitar que se produzca ese encapsulamiento, como si fuera una campana de cristal que se produce en el interior de las viviendas que habitamos, y que de alguna manera pues bueno, se traslada en la proliferación de esos mohos y esas manchas que bueno, pues afean la vivienda a nivel estético, y sobre todo acaban transformándose en un problema para la salud, sobre todo, ¿no? La empresa acaba de firmar un acuerdo con la Cámara de la Propiedad Urbana de León, ¿verdad? Efectivamente. La verdad, ¿cuál es el objetivo? Sí. Pues mira, el objetivo fundamental es dar prioridad directamente a todas aquellas comunidades de vecinos o particulares o locales que estén afectados, en este caso, por humedad estructural, y que puedan ser socios, en este caso, de la Cámara de la Propiedad. La intención es dar prioridad directa también a estos servicios o a estos clientes, tener la opción, además, que brindamos incluso de
una financiación también especial en cuanto a los tratamientos y, bueno, sobre todo ayudar precisamente a que los problemas de humedad estructural en todas aquellas fincas o propiedades que puedan estar asociadas a esta cámara de la propiedad urbana, pues contribuir a solucionar los problemas de humedad en la zona de León, que desgraciadamente son muchas para los clientes que la afectan, y afortunadamente pues es un área de trabajo muy importante que tenemos nosotros por delante en esa zona, ¿no? Aproximadamente desde que algún cliente se pone en contacto con la empresa, hacéis el diagnóstico, ¿cuánto tiempo se puede más o menos tratar el asunto? Pues mira, va a variar fundamentalmente del tamaño, en este caso, de la obra o de la intervención que haya que realizar, pero desde que un cliente se pone en contacto con nosotros, la llamada del técnico de diagnóstico se va a producir como un máximo de 7 días, ¿no? Ahora quizás estamos un poquito más, con algo más de retraso, porque tenemos auténtica avalancha de llamadas con este invierno que hemos tenido, y estamos, bueno, pues quizá con un poco de retraso, y estamos llegando a atender esa llamada hasta con 10 días de retraso. Una vez que el técnico pasa a hacer ese diagnóstico al domicilio y le pasa el presupuesto, y si el cliente tiene a bien el presupuesto y se firma, la ejecución final de la obra se hace a los 4 o 5 días de haberse firmado, y realmente las intervenciones en todo nuestro tratamiento son muy rápidas, y algo que sí que nos dicen nuestros clientes es que son muy limpias, que esto es algo también muy importante, porque cuando nos metemos en obras y demás, no queremos tener la casa empantanada, porque además son viviendas que están habitadas, y la ventaja que tenemos en nuestros tratamientos es que todos los tratamientos que hacemos se hacen con las viviendas sin tener que desalojar esa vivienda, que es lo importante, ¿no? Pues eso es una buena noticia, muy importante. Bueno, pues Miguel Ángel Leite, director comercial de la zona noroeste de Murprotec, recuérdenos el teléfono para ponernos en contacto con esta empresa, y qué buena noticia que hay solución para acabar con la humedad de las viviendas. Sí. Pues sí, pues mira, encantado, recuerdo el teléfono, es recordad que es gratuito totalmente, es el 910 35 38, o directamente, para conocer también pues algo más de información, y también pueden hacer un diagnóstico a través de nuestra página web, que es www.murprotec.es. Pues muchas gracias por contarnos todas esas cosas tan interesantes, Miguel Ángel Leite. Estaremos en contacto para, bueno, pues que seguro que muchos oyentes pues les ha interesado el tema y quieren saber más cosas. Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dirigirnos a vuestros oyentes. Ha sido un placer. Buenos días. Muchas gracias, buenos días.